¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. De ese buen testimonio que nos da la vida de Sara. Dice el mismo libro de Hebreos, por la fe alcanzaron ¿qué? Buen testimonio los antiguos, ¿verdad que sí? Eso dice. Ahora, ese buen testimonio es como un buen reporte. Es como cuando se entrega un reporte de alguien y es un buen reporte. Se da una buena descripción. Se habla bien de la vida de Sara. Ahora, ¿qué nos enseña eso a nosotros? ¿Cómo nosotros podemos obtener también un buen reporte? Porque ya Sara tuvo su buen reporte. Ahora, ¿qué testimonio nos da eso a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros ver ese buen reporte de la vida de Sara a nuestras vidas? Vamos a orar. Señor eterno, gracias. Gracias por esta bendición, Señor. Gracias por este privilegio. De ninguna manera, Señor, somos merecedores, Padre eterno, ni siquiera de hablar con usted. Pero gracias por su gracia, Señor, su benignidad, su paciencia, su longanimidad que nos ha guiado al arrepentimiento.
Gracias, Señor, porque aún nosotros seamos infieles, usted permanece fiel, Señor. Usted no puede negarse a sí mismo. Gracias, Señor, por sus provisiones para nuestras vidas. Permita que nuestro corazón esté dispuesto a alabarle a usted, Señor, a pagar el precio, a escuchar su palabra, a tomar las decisiones necesarias, Señor, para poder servirle a usted con temor y reverencia, para poder esperar y confiar en usted y alcanzar un buen testimonio, como también lo alcanzaron los antiguos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, en la mañana de hoy, nosotros vamos a aprender, por un ejemplo que cita el apóstol Pedro de la misma vida de Sara, cómo debe vivir una esposa cuyo compañero no es creyente y viceversa. ¿Cómo debe vivir una esposa cuyo compañero no es creyente y viceversa? Y usted dirá, pero por la fe Sara, el testimonio de la fe. Según el apóstol Pedro, Sara es un ejemplo de eso. Según vemos en el capítulo 3, los versículos del 1 al 7 de la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a seguir la misma línea de pensamiento del apóstol Pedro. Yo voy a pedir que leamos esos versículos. Yo voy a leer los versículos del 1 al 7 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 3, versículos del 1 hasta el 7. Dice la palabra del Señor: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si bien es cierto que tal vez usted no está en esa condición, también es cierto que este pasaje aplica a toda nuestra vida, como vamos a ver más adelante. Tal vez usted conoce a alguien, tiene un familiar que tiene un esposo o esposa que no es creyente. Tal vez usted lo conoce. Y eso también le puede ser útil. Eso también le puede ser útil. El apóstol Pedro le escribe a un grupo de creyentes que estaban dispersos. Esos creyentes estaban siendo perseguidos por el emperador de ese entonces. Pedro le escribe animándoles, exhortándoles, dándoles fuerza de cómo vivir en ese mundo hostil, en ese entorno hostil. Eso hace el apóstol Pedro. Comienza a hablarles, comienza a exhortarles, comienza a decirles cosas que le van a servir y le dice: su fe va a ser probada, pero manténgase firme, sigan firmes. Y Pedro dirige su atención en tres direcciones principales. Él lo hace apelando a su esperanza viva. Inmediatamente él le dice: acuérdense de su esperanza viva, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y le dicen: recuerden su pasada salvación. ¿Por qué pasada salvación? Ya ellos habían sido salvos. Recuerden su salvación. Recuerden que el Señor les salvó. Acuérdense de eso. Cuando ustedes tengan las pruebas, acuérdense de eso. Acuérdense de su salvación. Y le dice: ahora en el presente, miren su testimonio. Miren su testimonio a la gente de afuera. Miren su testimonio a esas autoridades. Pero también le dice: miren el futuro. Cristo viene pronto.
Cristo está por venir. Eso lo dice en los capítulos finales del libro de Primera de Pedro. Recuerden su salvación, miren ahora su testimonio y piensen también en el futuro. De esa manera el apóstol comienza a exhortarles, a hablarles. Esa es su esperanza. Esa es su esperanza, le dice el apóstol Pedro. Si nosotros nos quedamos en la parte que tiene que ver con el testimonio, que es la parte céntrica de la epístola, de hecho donde está el capítulo número 3, nosotros sabemos lo siguiente: nuestro propósito aquí en esta tierra es principalmente ¿qué? Evangelístico. Nuestro propósito aquí en la tierra es darle gloria a Dios y gozarnos con Él, dice la Confesión de Fe de Westminster, en el artículo 1. Pero ¿cómo nosotros le damos gloria a Dios? ¿Cómo le glorificamos aquí en esta tierra? Bueno, de manera evangelística. Mostrando a Cristo a las personas para que ellos sean ganados para Él. Ese es nuestro principal propósito aquí. Póngase a pensar. Si no fuera así, ¿para qué estuviéramos vivos entonces? Que nosotros deshonramos el nombre de Dios a diario. Entonces el propósito de nosotros aquí es evangelístico. Es evangelístico. Y yo pregunto, ¿el propósito de la vida de Sara cuál fue? ¿Cuál fue el propósito de la vida de Sara? Fue traer al mundo en el tiempo señalado por Dios, a los 90 años, un hijo. ¿De dónde vendría quién? El Mesías, el Salvador, el Evangelio. ¿Usted entiende cómo que va el asunto? Ahora, ¿cómo Sara cumplió ese propósito? ¿Cómo Sara alcanzó un buen reporte al cumplir ese propósito? Al cumplir el propósito del Señor. ¿Cómo alcanzó un buen reporte Sara? Vea que dice el versículo 13 del capítulo número 2. Versículo 13 del capítulo número 2. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Versículo 18 del mismo capítulo 2. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Versículo 1 del capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Estad sujetos, someteos. Pedro también enseña acerca del entorno social en el que nosotros nos desarrollamos. Él menciona 3 aspectos, él menciona 3 entornos. Primero, el gobierno, la parte más alta, nuestro lugar de trabajo y la familia. El gobierno, véase en este caso nuestro, el presidente de la República, los diputados, los senadores, gobernadores, autoridades militares. Esa es la parte del gobierno, ¿verdad que sí? Nuestro entorno de trabajo, nuestro jefe, nuestro superior, el gerente de nuestra área, aquí el director. Y por último, ya al final la familia, ¿verdad que sí? Ahora, usted sabe que en esos 3 entornos sociales, el apóstol Pedro dice, sométanse. Primero, en el versículo 13 que ya leímos, él dice, sométanse a toda institución humana. Sométanse a su presidente, sométanse a todos, gobernadores, sométanse a todos ellos. En el entorno de trabajo, ¿qué dice el versículo 18? Criados, estad sujetos con todo respeto ¿a qué? A vuestros amos.